Hola, soy Ana Elena Malé, curadora de la exposición Clara Porcet, Diseño y Pensamiento. Estamos en el Museo Jumex y vamos a hacer hoy una visita guiada a la exposición, buscando llevar el Museo Jumex a tu casa. Esta exposición surge con la idea de difundir el trabajo de Clara Porcet, una importante diseñadora de origen cubano, pero que llegó a México en 1935-36 para establecerse en México y buscar y generar una propuesta de diseño nacional, una propuesta asociada con lo mexicano, basada en las raíces, en las tradiciones mexicanas, en el mobiliario vernacular, y encontrar ese lenguaje para hacer una propuesta moderna en esos años de reconstrucción del país después de la Revolución Mexicana. La exposición arranca en 1941, atrás de mí hay esta maqueta, este catálogo que ven aquí. En 41, Clara nació primero en Matanzas, Cuba, en 1895, estudió buena parte de su vida en Estados Unidos, después pasó una temporada en Francia, después cuando decidió abocarse al diseño, pasó un verano en Black Mountain College, que es uno de los brazos de la Bauhaus, de la escuela de la Bauhaus que se estableció en Estados Unidos. Y después, en 1935, ella decide salir de Cuba porque no estaba de acuerdo con el régimen dictatorial en ese momento y decide venir a México. En México encuentra tierra fértil para empezar un proyecto de diseño asociado con lo social, asociado con la identidad nacional. Y se casa con Javier Guerrero, un importante muralista, pintor, promotor del arte popular, promotor del indigenismo, de la mexicanidad en ese momento después de la Revolución. Y juntos primero establecen un pequeño despacho de diseño, ¿no?, en donde ambos dibujan. Javier había sido un personaje importante en la exposición, la mítica exposición de 1921, la exposición de las artes populares, donde después de la Revolución se impulsan las artes populares como parte de la identidad nacional, ¿no?, como parte de un proyecto de nación, un proyecto de homologación del territorio nacional, y Javier Guerrero fue parte importante de esa promoción junto con artistas como Jorge Enciso o el Dr. Atl. En 1941 el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, lanza este concurso, que es un concurso que hoy es una referencia, el concurso de muebles de diseño orgánico para el hogar, y Clara Porcet y Javier Guerrero mandan esta propuesta de muebles rurales de bajo costo. El concurso tenía una entrada para diseñadores norteamericanos y una entrada para diseñadores latinoamericanos, y Clara y Javier ganan uno de los premios para diseñadores latinoamericanos. Aquí vemos una reconstrucción en maqueta de esos muebles, el catálogo original de la exposición, con la lámina donde están los muebles que entraron al concurso y que ganaron, como les decía, uno de estos premios. Y además tenemos fotografías del Museo de Arte Moderno, del archivo del Museo de Arte Moderno, que ahora están en línea y podemos revisar los montajes de sus de sus cientos de exposiciones que han tenido a lo largo de muchos años. Y ahí vemos cómo se exhibieron, en la parte de hasta abajo, cómo se exhibieron los muebles de Clara Porcet y Javier Guerrero en esa exposición. La exposición Clara Porcet, Diseño y Pensamiento está basada en una serie de textos que escribió Clara Porcet y que son poco conocidos entre más o menos 1929 y 1965. Para armar dicha muestra, seleccioné algunos de esos textos, entre 8 y 10, que reflejan de alguna manera su manera de trabajar, su pensamiento, las ideas que permeaban en ese momento en la escena del diseño y sus preocupaciones en relación a la educación, a la construcción de un diseño nacional y sobre todo de un diseño moderno. Arrancamos con un primer texto de 1948 que Clara Porcet publica en una revista académica de California y que se titula Folk Furniture of Mexico, Muebles Vernaculares de México. Y es un texto muy interesante, muy largo, muy profuso, en el que Clara Porcet hace una investigación y un análisis del mobiliario vernáculo que existe en el país, el mobiliario popular, el que se utiliza en entornos rurales, el que se utiliza para la vida cotidiana. Y aquí vemos algunos ejemplos de ese mobiliario. Los banquitos, un banquito para echar tortillas, un banquito para ordeñar vacas, el petate, que para ella fue un mueble muy importante para entender la idiosincrasia mexicana, porque
el petate está cerca de la tierra y eso a ella le daba una explicación de por qué a los mexicanos les interesaba o les gustaba tener muebles bajos que estuvieran cerca de la tierra. En el petate naces, en el petate comes, en el petate duermes y cuando mueres en un petate, te envuelven en un petate y te entierran en un petate. Entonces el petate se convierte en una pieza funcional, pero también una pieza simbólica, hecha en materiales locales, materiales que se vuelven tradicionales, materiales que pudieran parecer pobres, pero en realidad son materiales orgánicos, esenciales, relacionados también con la tierra. Y ese es un punto de partida muy importante para el análisis de Clara Porcel. Y entonces ahí entendemos un poco el butaque, que es este asiento que vemos aquí. Este butaque específicamente viene de la colección Ruth Lechuga y es un butaque originario de Veracruz, que como ven, bueno, es madera y tiene el asiento forrado en piel de vaca. Pero hay diferentes butaques y diferentes lecturas y formas del butaque en distintas partes de la República. El butaque es una pieza que hoy sabemos que es americana, que hoy sabemos que es latinoamericana, gracias a las investigaciones del doctor Jorge Rivas Pérez, un académico del diseño, y entendemos que viene originalmente del periodo precolombino en Venezuela y durante el periodo virreinal se diseminó por todas las Américas y en distintos territorios se hicieron distintas versiones de los butaques. En México encontramos distintas versiones de butaques en diversas partes de la República y aquí vemos algunos dibujos del archivo de Clara Porcel, que hoy está en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en la UNAM, es parte de su legado, y en ese archivo vemos, en estos dibujos procedentes del archivo, vemos sus distintas revisiones de butaque, un butaque de Yucatán que tiene piel de venado, el mítico y importante butaque de Tehuantepec con esta curva pronunciada, otra versión del butaque de Tehuantepec, y ahí vemos de alguna manera el origen de esta pieza, este butaque que para Clara Porcel se convierte en una pieza insignia de su producción moderna. En ese mismo artículo, Clara Porcel habla de otro asiento que finalmente ella dilucida, es una tipología mexicana como el butaque, que es la silla de palo. La tradicional silla de palo como esta que está aquí arriba de mí, que encontramos en cualquier población del país y que es muy sencilla, ¿no? Se hace con poca madera, con fibras naturales en el asiento. Y ella explica cómo en el periodo colonial llegan nuevas versiones de esta silla de palo, la silla que ella llama escalera, que ya está pintada y tiene decoraciones, como estas dos que vemos aquí. Y son piezas de mobiliario que ella empieza a analizar y a revisar muy puntualmente para después hacer su propuesta de diseño moderno. Otra pieza que a Clara Porcel le interesa dentro de este universo del mobiliario vernáculo mexicano es el equipal, que aquí tenemos tres tipos de equipales atrás de mí. El equipal es una pieza que también viene de épocas precolombinas. A mi derecha vamos a encontrar un equipal de la zona de Nayarit, un equipal ritual, un equipal de la zona huixara, de la zona huichola, y es el equipal del maracame. El maracame es este sabio de las comunidades huicholas, huixaras, y esta pieza es una pieza que Clara Porcel documenta y Clara Porcel revisa para entender el tipo de vocabulario y el tipo de mobiliario que ella tiene que empezar a diseñar. Al centro tenemos un equipal de la zona de Michoacán. Tradicionalmente, en la época precolombina, el equipal era un asiento ritual, porque está, como ven, despegado de la tierra y los gobernantes podían y los sacerdotes podían sentarse más arriba de la tierra, no como en el butaque que está más cercano de la tierra. Ese estar separado de la tierra, ese asiento alto le daba un significado más asociado a la deidad o al poder. Y este último que está justo atrás de mí es un equipal de la zona de Jalisco, los equipales ya más tradicionales que no conocemos y hemos visto casi todos. Lo que es muy interesante también es que en 1952, y es esa pieza que está a mi derecha en alto,
Clara Porcet organiza y cura, aunque en ese momento no existían curadores, pero ella es la organizadora y quien planea esta exposición que se llama El arte en la vida diaria, exposición de objetos de buen diseño hechos en México. Y Clara Porcet organiza esta exposición con una tesis, que es poner en el mismo nivel, con el mismo diálogo, objetos hechos industrialmente, objetos de diseñadores y objetos artesanales, o sea, objetos hechos en comunidades rurales por artesanos. Y ella dice que si realmente estas tres disciplinas, estas tres maneras de hacer cosas, se unieran, llegaríamos a un diseño verdaderamente moderno. La exposición es la primera exposición de diseño que se hace en el país. Se presenta primero en el Palacio de Bellas Artes y después en la apertura del en la apertura del campus de Ciudad Universitaria, que se inaugura en 1952, con la presencia de muchos arquitectos internacionales, porque se hace el Congreso Panamericano de Arquitectura, y Clara tenía la intención de que muchos de estos celebridades internacionales, intelectuales internacionales que venían, pudieran ver esa tesis que ella tenía, esas ideas de generar un diseño moderno, pero que también sin despegarse y sin dejar de lado la tradición. Aquí vemos unos equipales, como los equipales, la tipología de Jalisco, en un interior propuesto por Clara Porcet. Y luego tenemos unas páginas de la revista Decoración, una revista que hicieron un grupo de exiliados españoles hacia los años 50, y una revista que se abocaba a revisar la decoración desde distintos puntos de vista. Y ahí Clara Porcet propone un artículo en donde ilustra equipales de distintas regiones del país y cómo un diseñador, arquitecto en ese momento, Antonio Méndez Stevenson, hace una relectura del equipal, un equipal moderno, un equipal ya para estas nuevas formas de habitar.